Basta ya de criticar a los Estados Unidos y al Banco Mundial. Ellos llevan la democracia al mundo, mientras que la izquierda es totalitaria y dictatorial. Y espérate que me voy a pedir otro gin tonic. Pero Juanma, Estados Unidos y el Banco Mundial han apoyado y financiado a golpistas dictadores como Shah de Irán, Mobutu Suharto, Idi Amin, Pinochet. Esas son leyendas negras de los rojos, Guillo. Estados Unidos es democrático porque lo ha dicho Juan Ramón Rayo, los liberales y la tele. Así que déjate de razonamientos, argumentos y datos, porque eso son cosas de rojo que no llevan pulserita y que además quieren paguita. Mubarak, Somoza, Franco, Salazar, el apartheid de Sudáfrica, la dictadura de Guatemala tras deponer a Arbenz, actualmente Duterte en Filipinas, a la monarquía absoluta de Arabia Saudita. Sí, pero es democrático. Lo decía Rambo en su última película, Retratado. ¿Han observado la contundencia irrefrenable de mi argumento? Pues eso no pasará en este canal, porque más allá de zascas de parvulario, memes e ismos, aquí hemos venido a darle un fundamento científico a la política. Y en esta ocasión hemos venido a hablarle sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero antes de nada, queremos recomendarle la lectura del libro El Banco Mundial, una historia crítica, editado por El Viejo Topo. Su autor es Eric Toussaint y hemos utilizado, entre otras, su última obra, publicada hace apenas un mes, para extraer datos interesantes que trataremos de exponerles a continuación. Dentro vídeo. ¿Qué buscan el Banco Mundial y el FMI? En julio de 1944 se reúnen en Bretton Woods, Estados Unidos, 45 países y crean el Banco Mundial para financiar la reconstrucción de Europa, que estaba siendo asolada por la guerra. Estados Unidos temía la influencia de los comunistas en el liderazgo de los frentes populares y las milicias partisanas que estaban derrotando al fascismo. Por ello, intentaba comprar influencia a golpe de talonario. Más tarde, el Banco Mundial se dedicó a financiar el supuesto desarrollo de los países del sur. Pero en Bretton Woods se creó también otra institución, el Fondo Monetario Internacional, que prometía estabilizar el sistema financiero internacional reglamentando la circulación de capitales. Como veremos, finalmente haría exactamente lo contrario. Estas instituciones, junto al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, constituyeron el llamado Consenso de Washington. ¿No es cínico llamar consenso a la mayor tiranía de nuestros tiempos? El Consenso de Washington siempre ha declarado que su objetivo es la reducción de la pobreza a través de la expansión del libre comercio. Lo segundo, naturalmente, es completamente contradictorio con lo primero, pero a ellos esto les da igual. Al fin y al cabo, detrás de tanta floritura se ocultaba la evidente agenda oculta: garantizar el mantenimiento del liderazgo de los Estados Unidos. Y la puesta en práctica de esta agenda ha perpetuado la pobreza e incrementado la desigualdad, concentrando la riqueza de manera creciente. Básicamente se ha promovido el endeudamiento de los países llamados en desarrollo. Ya lo decía Galeano, llamarlos en desarrollo es como llamar niños a los enanos. Un niño se parece a un enano, pero no es un enano. Un enano se parece a un niño, pero no es un niño. El subdesarrollo no es una etapa en el camino del desarrollo. No estamos viviendo la infancia del desarrollo. El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. Pero la deuda pública no es mala en sí misma, si se emplea, por ejemplo, para financiar programas ambiciosos de vivienda social, de investigación médica pública o de sanidad pública. Ahora bien, ¿para qué estaban obligados a usar los países de la periferia los préstamos del banco y del fondo? Para comprar equipamiento y bienes de consumo a los países más industrializados. Con ello, además de enriquecer a los capitalistas del centro, lastraban el propio desarrollo autóctono de la periferia.
no lo decimos nosotros, lo indican los datos. Por ejemplo, hoy día, en mitad del azote del coronavirus, la República Democrática del Congo dedica 2,5 veces más recursos al pago de la deuda externa, 11,3% de sus ingresos públicos, que a gastos de salud, 4,4%. El Banco Mundial y el FMI dan la espalda a cualquier gobierno que rechace las orientaciones de Washington, como los de Venezuela o Nicaragua. Sin embargo, apoyan sin contemplaciones a golpistas, como dijo Branning en la intro. Podemos hacer un breve repaso cronológico, pues esto viene pasando prácticamente desde la fundación del banco y del fondo. Cuando derrocaron a Mossadegh y el Shah instauró su tiranía en 1953, adivinen a quién apoyó el Banco Mundial. O en el caso de los militares golpistas que derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, o Papadop Duvalier, el psicópata que masacró a Haití desde 1957, o el sanguinario Park Chung-hee en Corea del Sur desde 1961. Ya hemos hablado de Mobutu en el Congo y Suharto en Indonesia en 1965. Añadimos a los militares de Tailandia en 1966, o a Idi Amin en Uganda en 1971, entre otros casos, o la Junta Militar Fascista Argentina desde 1976, o, mucho más recientemente, la Junta de Kiev surgida del golpe de Estado del Maidán, a la que el FMI financió desde 2015 en condiciones mucho más ventajosas que las que se endosaban a Grecia. Y podríamos seguir, como hemos demostrado anteriormente. Pero ahora nos detendremos en Franco. Este miserable fascista aliado de Hitler recibió ayuda americana y 12 préstamos del Banco Mundial entre 1963 y 1977. Con ello salvaron el régimen de Franco, que estaba en apuros ya que España tenía en 1959 la misma renta per cápita que Chile, Costa Rica y Nicaragua. Todos estos gobiernos, como el saudí, el israelí o el filipino actualmente, tienen un factor común: la sumisión total y el seguidismo a los dictados de Washington. Estados Unidos solo mira por sus intereses imperialistas y no le importan ni lo más mínimo los derechos humanos o la democracia, ni en Ucrania ni en ninguna parte. Creerlo ya no es solo ingenuidad, es también ir contra los propios hechos empíricos. Ya hemos visto que no hay valores, humanidad ni democratismo en los regímenes patrocinados por el Banco Mundial y el FMI, pero tampoco los hay en el interior de sus propias estructuras organizativas. En el caso del Banco Mundial, cada país miembro nombra a un gobernador, habitualmente el ministro de Finanzas, pero el Consejo de Gobernadores delega sus funciones en un Consejo de Administración compuesto por 25 miembros. ¿Y quiénes lo conforman? Adivinen. 8 países pueden nombrar un administrador: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, China y Rusia. ¿Y qué hay de los otros 17 administradores? Un país imperialista se asocia con algunos vasallos de la periferia para elegirlos. Por supuesto, es siempre el representante del país más rico el que se sienta en el Consejo. El Consejo elige al presidente. Adivinen la nacionalidad de todos los presidentes que ha tenido el Banco Mundial en su historia. Exacto. Los 13 han sido estadounidenses, nombrados además por el presidente de Estados Unidos. El Consejo Títere se ha limitado siempre a ratificar esta elección. Pero además, estos 13 personajes han estado ligados, sin excepción, al mundo de la banca, la finanza y Wall Street. ¿Y el derecho al voto en el seno del banco? Tampoco es igualitario y además no puede ni modificarse. Los países que más votos poseen son Estados Unidos, con un 15,44%, y Japón, con un 7,77%. Los países europeos unidos llegan al 15%. ¿Y por qué? Porque con un 15% pueden vetarse cualquier decisión. Una trampa tan burda que ni los niños de un patio del colegio aceptarían. La estructura del FMI es muy parecida. Estados Unidos posee el 16,52% de los derechos de voto, garantizándose así el derecho a vetar decisiones, y Japón el 6,15%. En contraposición, el grupo presidido por Mauritania, que agrupa 23 países africanos juntos que abarcan 339 millones de personas, poseen solo el 1,62% de los derechos de voto,
la 10ª parte de lo que tienen Estados Unidos. En suma, los países imperialistas consiguen sin problema reunir la mayoría de los derechos de voto y dirigen el FMI. Pero hay más. Las deudas de las colonias de Bélgica, Reino Unido y Francia con el Banco Mundial, contraídas por decisión del poder colonial, se transfirieron a los nuevos países al alcanzar su independencia política, que no económica, como ya sabemos. Los pueblos avasallados por colonialistas y dictadores tuvieron literalmente que pagar con durísimos sacrificios las armas que sus tiranos compraron para someterlos. Estas deudas, que duda cabe, son ilegítimas. No fueron contraídas en interés del pueblo, sino contra su interés y por el interés personal de una élite oligárquica. Además, los acreedores lo sabían. Para colmo, las deudas van unidas a determinadas condiciones. Las famosas recetas, las políticas de ajuste estructural del FMI. Adivinen: privatizaciones de servicios públicos, recortes de las pensiones públicas, reformas laborales regresivas, reformas fiscales ultraliberales, eliminación de las barreras aduaneras, sin las cuales se carece de soberanía alimentaria, y comercialización de tierras en beneficio de los grandes propietarios. Veamos un ejemplo concreto de ajuste estructural. En 1989, Menem privatizó 60 empresas estatales argentinas y despidió a 500.000 de trabajadores públicos por orden del FMI. Algunas, como yacimientos petrolíferos fiscales o aerolíneas argentinas, pasaron a ser propiedad de multinacionales españolas, Risol e Iberia, respectivamente. Las empresas extranjeras pasaron de tener el control de un 33% de las 500 principales empresas a controlar un 67%. La deuda externa se incrementó a 146.000 millones de dólares, una cifra impagable que no buscaba más que la sumisión eterna. ¿Y qué pasa cuando el país ingresa menos fondos públicos a causa de las privatizaciones y las reformas fiscales regresivas que el Banco Mundial y el FMI imponen? Fácil. Debe pedir un préstamo para poder devolver el anterior y sus intereses. Y así se entra en una espiral de deuda de la que es imposible salir. Pero con ello los países imperialistas consiguen lo que realmente quieren: liquidar el patrimonio de los países de la periferia. Que se lo pregunten a Grecia, por ejemplo. El Banco Mundial y el FMI empujaron a los países a endeudarse y a eliminar los controles sobre el movimiento de capitales, facilitando su fuga. Con ello, provocaron la crisis de deuda que estalló en 1982 y que obligó a los países del tercer mundo a abandonar sus incipientes procesos de industrialización. En esta crisis, el consenso de Washington favoreció sistemáticamente a los acreedores, como denunció Fidel Castro. Se dice que la República Argentina debe unos 5.000 millones. Ignoro cuánto debe cada uno de ellos, pero lo que me pregunto es cómo van a pagar, cómo le van a pagar a Estados Unidos, cómo van a satisfacer la deuda exterior con ese poderoso país y cómo van a satisfacer los dividendos y cómo van a mantener un nivel mínimo de subsistencia y cómo van a desarrollarse. Cuando la crisis volvió a su verdadero origen, el centro del imperialismo, el FMI y la Comisión Europea humillaron a Grecia, Portugal, Irlanda, España, Chipre, etc. Y les impusieron esas mismas políticas de ajuste estructural que contribuyeron decisivamente a socavar sus sistemas sanitarios y a debilitar la capacidad para, unos años más tarde, afrontar la COVID-19. Ya lo decían los sanitarios, los recortes matan. Pero los pueblos también han aprendido de historia. En 2019, bajo las órdenes del FMI, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ya había traicionado a Correa, redujo el presupuesto sanitario nacional a un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI. Esta iniciativa provocó un movimiento de enormes protestas populares contra el FMI y el gobierno lacayo, que se vio desbordado. Los manifestantes tenían razón, puesto que la consecuencia de estos recortes fue una auténtica catástrofe sanitaria. Y es que Guayaquil se convirtió poco después en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días y los servicios sanitarios desbordados. Pero queremos centrarnos en un caso paradigmático, el de Bolivia. Desde 2001 y particularmente en 2004 y 2005 estalla la Guerra del Agua.
contexto en el que se ubicó la película También la lluvia, de Itziar Boyain. El Banco Mundial había concebido un préstamo a Bolivia a condición de que el sistema de distribución y saneamiento del agua fuera privatizado. La empresa pública fue vendida a un consorcio privado en el cual estaba presente el SFI, filial del Banco Mundial. ¡Qué casualidad! Las tarifas fueron incrementadas de forma abusiva, de modo que la población estalló, forzando que la autoridad pública iniciara un litigio. ¿Quién gestionó este litigio? El CIADI, organismo también del Banco Mundial, que era por tanto juez y parte a la vez. Otra casualidad. Pero en medio de protestas populares emergió una figura llamada Evo Morales, sindicalista que se gana el apoyo del pueblo y en enero de 2006 se convierte en el presidente del país de la mano del MAS, Movimiento al Socialismo, con Álvaro García Linera como vicepresidente. Automáticamente inicia una ola de nacionalizaciones, recuperando para el pueblo el patrimonio que había sido privatizado a instancias del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 2009, Morales modifica la Constitución boliviana, prohibiendo terminantemente admitir metas o disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras, en clara alusión al FMI y al Banco Mundial. En 2005, la inversión pública en Bolivia era menos de 600 millones de dólares, elevándose a 2.300 millones de dólares en 2010. De ellos, el 70% era de origen nacional y solo el 30% por cooperación o créditos internacionales. ¿Sí se puede? Claro, pero rompiendo con el imperialismo del Banco Mundial y el FMI y en nuestro caso de la Comisión Europea y el BCE, Banco Central Europeo, que constituyen junto al FMI la famosa troika que nos pisoteó. Porque como dijo Eduardo Galeano, el Fondo Monetario se llama internacional como el banco se llama mundial, pero estos hermanos gemelos viven, cobran y deciden en Washington, y la numerosa tecnocracia jamás escupe el plato donde come. Aunque Estados Unidos es, por lejos, el país con más deudas del mundo, nadie dicta desde afuera la orden de poner bandera de remate a la Casa Blanca, y a ningún funcionario internacional se le pasaría por la cabeza semejante insolencia. En cambio, los países del sur del mundo, que entregan 250.000 dólares por minuto en servidumbre de deuda, son países cautivos, y los acreedores le descuartizan la soberanía como descuartizaban a sus deudores plebeyos en la plaza pública los patricios romanos en otros tiempos imperiales. Por mucho que estos países paguen, no hay manera de calmar la sed de la gran vasija agujereada que es la deuda externa. Cuanto más pagan, más deben. Y cuanto más deben, más obligados están a obedecer la orden de desmantelar al Estado, hipotecar la independencia política y enajenar la economía nacional.